Ya. Buenos días a todos y bienvenidos a este maravilloso Centro Cultural Marcos Valcárcel, que es precioso. En nombre del Círculo de Inversores de Galicia, este diseño empresarial en el que abordaremos en esta ocasión y de nuevo la ciberseguridad desde la perspectiva de tecnología, riesgos e inversión, de la mano de José Manuel García, experto DR en esta materia, y de Pablo López, que es Head of Products TTI Ventures, empresa de capital riesgo que invierte en startups centrado sobre todo en ciberseguridad y blockchain. Casualidad. Casualidad. Y que se encargará de moderar este encuentro. Alertar una y otra vez sobre los problemas de ciberseguridad es una especie de servicio público, o al menos lo asumimos en el Círculo. Nunca se insiste bastante en la necesidad de protegernos contra este tipo de amenazas, que constituyen ya una parte muy importante de la delincuencia de nuestro país. Es algo a lo que, por mucho que se hable de ello, por muchos casos que conozcamos, es algo a lo que no podemos ni debemos acostumbrarnos. Aquí no vale eso de estas cosas les pasan a otros. Los ataques cibernéticos son cada vez más sofisticados y ya no es suficiente contar con soluciones frente a las amenazas, sino que también debemos autoprotegernos con cosas tan básicas como la actualización de medidas de seguridad y, sobre todo, debemos seguir apostando por la concienciación, la capacitación y la formación en materia de ciberseguridad para saber cómo evitar riesgos en la medida de lo posible. Ya antes de la pandemia se decía que los malos se lo están currando cada vez más, pero apagar los equipos nunca fue la solución. Y con la pandemia vino un proceso acelerado de digitalización que dejó huecos en seguridad. Fue un momento en que los malos aprovecharon para perfeccionarse. La ciberseguridad es como una puerta de la casa, no dejamos abierta cuando nos vamos. En el mundo de la empresa es todavía más complicado porque hablamos de colectivos diversos, de grados de formación o de interés distintos. De ahí que sea necesario amarrar principios básicos de seguridad a la cultura de la empresa, porque no hay que olvidar que aquí el eslabón más débil es siempre el factor humano. Es un error creer que la ciberseguridad es un gasto, es un factor indispensable que aminora pérdidas, no ya solo económicas, sino también de imagen o de reputación. Incluso puede provocar el cierre temporal de la empresa. Los malos trabajan mucho, como hemos visto con el SEPE o más recientemente con el Clínic de Barcelona. O seguramente muchos conocéis, si no habéis padecido de forma directa, los fraudes bancarios a través de Internet. Hay semanas que la inmensa mayoría de las denuncias que recoge la policía tiene que ver con ciberataques de ese tipo. Por eso, el Círculo volveremos tantas veces como sea necesario para abordar este tema, para concienciar y actualizar conocimientos. José Manuel y Pablo son de los buenos, que también trabajan mucho, para parar los pies a los piratas cibernéticos. Estamos encantados de contar nuevamente con vosotros, como asesores expertos en el mundo digital, incluidas esas esferas oscuras de Internet que la mayoría de nosotros apenas conocemos más que de oídas. Estamos encantados, como no puede ser de otra manera, de estar otra vez en Ourense con este programa Ourense en Círculo, que desde ahora ya hace muchos años tenemos en marcha conjuntamente con la Diputación Provincial. Muchas gracias a todos. Pablo. Muchísimas gracias, Víctor, por la introducción. Me sumo a la bienvenida a todos y a todas. Un placer de nuevo estar aquí en Ourense y simplemente estructurar la jornada en dos partes. Una primera por parte de José Manuel, que nos hará una presentación acerca de cuál es la visión que están desarrollando desde R, que al final es compartida con el resto del sector en cuanto a cómo afrontar esos riesgos en los entornos en los que actualmente estamos trabajando, y en una segunda parte, a modo de diálogo, conversación, coloquio, a los cuales os invito a participar, tanto a los presentes
como los que estáis online, que estaré pendiente pues, de las preguntas que vayáis desarrollando para bueno, pues poder generar esa conversación que tanto nos gusta sobre algo de lo que yo, por lo menos, no me considero experto, ya que cada día aparece algo nuevo y tiene que estar uno actualizándose todo el día, pero que sin duda conviene por lo menos saber y tener cerca con quién juntarnos. Así que, José Manuel, adelante. Muchas gracias. Yo me sumo al público, ¿eh? Pues yo quedo por aquí. Para un poco concienciarnos sobre la realidad en la que vivimos y ver un poco cómo estamos de protegidos, digamos, ante estos riesgos que acabamos de comentar, sí me gustaría trasladar unas cifras objetivas ofrecidas por Google, ¿vale? Que realiza todos los años un estudio sobre el nivel de protección de las empresas, ¿vale? Básicamente lo que viene a decir es que casi el 100%, el 99,8% de las empresas en España no se consideran un objetivo atractivo de ciberataques. Si no se consideran objetivo, pues lógicamente no van a estar concienciados para incorporar las medidas de seguridad y los niveles de protección adecuados, ¿no? El 36% de las pymes, los protocolos de ciberseguridad son básicamente básicos, son medidas básicas, concretemos pues, un antivirus básico, medidas tradicionales. Básicamente esto lo que refleja es que es una cultura muy reactiva. Se está esperando que ocurra el problema para actuar, pero no hay planificación, no hay capacidad proactiva. Un dato también corroborado por empresas que comercializan seguros, ¿no? Que ellos, digamos, tienen información muy actualizada de cuál es el impacto de los ataques de ciberseguridad en las empresas. Nos vienen a decir que el 60% de las pymes víctimas de ciberataques desaparecen en los primeros 6 meses tras el incidente. Básicamente, esto sucede por los costes implícitos que tiene el ataque, ¿vale? No solamente los costes de recuperación, las posibles denuncias, demandas que pueda haber a terceros, sino también por el lucro cesante que puede acarrear. Este último año, el incremento de ciberataques se ve que es algo que viene creciendo en los últimos años y cada vez más. Del 2021 al 2022 han crecido un 43% respecto al año pasado. Son datos que nos traslada el Centro Criptológico Nacional, que es digamos, quien centraliza toda esa información. Básicamente son unos 38.000 incidentes al año, para que tengamos un poco de concepción del nivel en que nos movemos. Si le preguntamos a los CEOs de las compañías, el 84% manifiestan que necesitan incrementar su inversión en ciberseguridad en los próximos años y son conscientes de que cada vez las cantidades o el gasto en ciberseguridad va a suponer un porcentaje cada vez mayor de todo el presupuesto de IT que tienen las compañías. Estamos moviéndonos ahora en torno a un 10% del gasto en temas de ciberseguridad. Y un dato un poco que refleja el nivel de concienciación de los usuarios en cuanto a ciberseguridad. Solo el 14% de los usuarios actualizan hoy por hoy sus contraseñas de forma regular, ¿vale? Y solo el 21% de los usuarios, y en general es un dato que podemos también trasladar a las compañías, hacen copia de seguridad regular de sus datos. En general tenemos un nivel de concienciación bastante bajo, ¿vale? Y la realidad es que la información cada vez en las empresas es el activo más importante. Y, por lo tanto, es necesario cada vez incorporar técnicas que traten de proteger y asegurar esa información. Y no nos valen técnicas que venimos utilizando desde hace años, ¿no? Basadas en antivirus tradicionales o en copia de seguridad en local. Cada vez
para cubrirnos contra los nuevos riesgos que nos encontramos, necesitamos sistemas cada vez más complejos. Después un poco comentaré cuáles son las dos alternativas que existen hoy en día en cuanto a protección dentro del ámbito IT de las empresas. El teletrabajo, con la pandemia, digamos, el teletrabajo empezó a coger bastante auge. No nos acordamos, pero hace 4 años el porcentaje de empleados que desempeñaban sus labores fuera de la oficina era bastante bajo. Hoy por hoy casi se puede decir que vamos a la oficina a teletrabajar, si vamos alguna vez, ¿vale? Entonces, y tenemos que ser conscientes de que el teletrabajador usa un dispositivo que está conectado a la red y que también es susceptible de ser un elemento de entrada para los ciberdelincuentes. Por lo tanto, es necesario proteger ese dispositivo y las comunicaciones que de alguna forma utilizan ese dispositivo para conectarse con la infraestructura TI de las empresas. Por tanto, el ámbito de la ciberseguridad no atañe únicamente al entorno, al perímetro IT, o sea, al perímetro de TI de la oficina principal o de las sedes que tenga una compañía, sino que tenemos que también poner el foco en los distintos dispositivos que utilizan los empleados para teletrabajar. Básicamente, para subsanar, digamos, ese 36% de empresas que utilizan protocolos básicos, digamos, soluciones básicas reactivas de ciberseguridad, lo que podríamos es volver a transmitirles la necesidad de poner en marcha ciertas medidas que de alguna forma le permitirán cubrirse ante escenarios o ataques, ¿no? Y básicamente lo podemos resumir en este decálogo de seguridad. Básicamente es poner un poco de sentido común a lo que hacemos en el día a día, en nuestras operaciones, en nuestro trabajo diario. Quisiera empezar por el más importante, es decir, si queremos proteger nuestra compañía, lo primero de todo es que el compromiso empresarial empiece desde arriba, incentivando una cultura que recompense la seguridad a todos los niveles, ¿no? Tiene que quedar claro el mensaje por parte de la dirección de la importancia de mantener los sistemas y los procesos que van en esos sistemas que sean lo más seguros posibles, ¿no? Por lo tanto, ese compromiso tiene que ir acompañado también de la idea de que eso va a suponer un gasto, yo diría más bien una inversión, ¿vale? Porque en temas de ciberseguridad, porque cuanto más gastemos, más vamos a estar protegidos y menos más fuertes vamos, es decir, menos riesgo vamos a tener ante un ciberataque de que se nos pare toda la compañía y, por tanto, se nos pare nuestro negocio. Y es también importante que tener claro que la ciberseguridad no es un one shot, no es algo que yo hago en un momento concreto, una consultoría de seguridad, un assessment, donde yo le pago a alguien para que me evalúe mis sistemas y me dé una serie de consejos, me haga unas actuaciones. No, tiene que ser algo continuo, porque esto no para. Hoy por hoy no somos conscientes o no conocemos muchas de las amenazas o muchos de los tipos de ataques que dentro de unos meses pueden digamos, sufrir nuestra compañía. Por lo tanto, tenemos que estar siempre alertas, siempre pendientes y continuamente mejorar nuestros procesos y adaptarnos a la realidad. La concienciación continua, por tanto, es importante. Y partiendo del eslabón más débil, ¿vale? Que son los trabajadores, ¿vale? Es importante hacerles ver que en su día a día, en su trabajo, cualquier acción que realicen, casi todo, bueno, la mayor parte de los empleados que trabajan en una empresa utilizan sistemas de información donde el correo electrónico es casi el pilar fundamental. Entonces tenemos que hacerles ver de que es una herramienta
útil, productiva, pero también puede ser un elemento de ataque importante y lo vemos todos los días con mensajes que recibimos que muchas veces no conocemos realmente si son legítimos o no. Entonces, es importante concienciar a los usuarios de que chequeen, que verifiquen realmente antes de pulsar o de pulsar en algún enlace o descargarse algún fichero de la procedencia de esos mensajes. Si las compañías ponen a disposición de los empleados herramientas como la autenticación de doble factor, ¿vale?, como la segmentación de redes o incluso la configuración y customización de privilegios, los empleados tienen que ser conscientes de que esas herramientas son para usar. O sea, tenemos que hacer uso de ellas porque ellos lo que van a hacer es proteger más a la compañía. Las herramientas son importantes, pero tampoco es lo más importante. Es decir, tenemos que ser conscientes de que las herramientas por sí solo no trabajan. Tenemos que usar herramientas reconocidas en el mercado, huir de las herramientas gratuitas que podamos encontrar, tienen que ser solventes y reconocidas, mantenerlas siempre actualizadas y disponer de personal técnico que de alguna forma tenga el conocimiento adecuado para instalarlas y configurarlas adecuadamente. La máxima de, bueno, no voy a meter herramientas hasta que no tenga claro todo el abanico, todo el ecosistema de las que voy a necesitar. Bueno, pues tengo claro que tengo que proteger mi acceso a Internet, tengo que tener claro que tengo que proteger mis dispositivos, mi página web. Y muchas veces surge la parálisis por el análisis, ¿no? Es decir, mientras no lo tenga todo, no hago nada. A veces es preferible empezar por poco, ¿no? y poco a poco ir incrementando el nivel de seguridad de forma escalonada. Después insistiré un poco más en el pegamento que comentaba antes de las herramientas, la gestión de las herramientas. Es tanto más importante el soporte que tengan las compañías para poder gestionar esas herramientas y analizar las posibles incidencias que puedan ocurrir, vigilar eventos, correlarlos, identificar, cambiar políticas, etcétera. Ese soporte de seguridad es casi más importante que las propias herramientas en sí y muchas veces las empresas no son conscientes de ello. Con el objetivo un poco de minimizar costes, tratan de aprovechar recursos existentes en las compañías con conocimientos o perfiles típicamente IT y encomendarles labores típicas de ciberseguridad. ¿Vale? La ciberseguridad es algo bastante específico. El grado de conocimiento, el grado de expertise que se necesita difiere bastante del típico de administrador de sistemas IT, con lo cual es importante que las compañías cuenten, bien de forma interna o bien de forma externa, con expertos en ciberseguridad que le puedan dar soporte en todo, digamos, end-to-end, desde la implantación hasta el soporte del día a día, ¿no? Es importante que las compañías, aparte de tener un plan de contingencia, ¿vale?, que de alguna forma, porque nadie está protegido al 100%, eso hay que tenerlo claro, con las medidas de seguridad lo que hacemos es minimizar el riesgo, pero siempre va a quedar un riesgo latente o remanente. Tenemos que tener un plan de contingencia. El planificar es importante para no improvisar en el futuro cuando tengamos un problema y ser efectivos para la continuidad del negocio. Entonces es importante tener escrito qué hacemos o qué haríamos ante un posible problema. Si queréis, después damos una pincelada sobre esto porque muchas compañías no son conscientes de la improvisación que muchas veces se hace cuando hay un problema. El tener escrito el plan de contingencia es importante.
y sobre todo si hay un plan de contingencia escrito, y vamos, es un tema bastante baladí, pero si tenemos un plan de contingencia escrito y documentado, pongámoslo en conocimiento de todos los implicados o todos aquellos que vayan a participar cuando haya que dispararlo, cuando haya que ejecutarlo, ¿no? Porque muchas veces queda guardado en un cajón y cuando es la hora de verdad pues no somos conscientes, nadie lo conoce y también seguimos improvisando. La protección, es decir, cada vez es más importante, o sea, es tan importante proteger las redes, las redes y los distintos dispositivos como lo que se venía protegiendo hasta ahora, que básicamente eran los endpoints, los PCs, los puestos de trabajo, etc. Las redes es necesario protegerlas, empezando por el acceso a Internet. Dentro de lo que es el perímetro de la empresa, es necesario no solamente los PCs, digamos, que constituyen el interfaz principal con los trabajadores, sino también los servidores, los distintos dispositivos IoT que tengamos en la compañía, maquinaria, ¿vale?, que formen parte del entorno industrial. Es decir, todos los elementos son necesarios protegerlos. Es importante tener empresas que puedan tener diferentes, que puedan tener diferentes perfiles de usuario, trabajadores, invitados. Tenemos que tener la costumbre de diferenciar ambas redes. Por supuesto, y lo comentaba antes, si tenemos teletrabajadores, empleados que van a conectarse a la oficina desde sus casas o en movilidad, tenemos que asegurar que esos puestos de trabajo en movilidad se securizan, que las comunicaciones se encriptan cuando se conecta a la sede principal. Tenemos múltiples herramientas que permiten esa tunelización, esa encriptación de información entre los puestos de trabajo y las sedes. Parece una perogrullada, pero uno de los principales agujeros de seguridad son los propios dispositivos. Es importante hacerle caso a los fabricantes de sistemas operativos, de equipamiento, cuando nos aconsejan actualizar las versiones tanto de software como de firmware. Están continuamente monitorizando las distintas vulnerabilidades que existen en el mercado, o sea, que existen en el entorno, y tratan siempre de corregir esos agujeros de seguridad mediante upgrades. Si nos dan un consejo sobre actualización, debemos de ejecutarlo porque tenemos una brecha de seguridad. Y es importante realizar auditorías periódicas de que todos esos dispositivos, los PCs, los servidores, los routers, están actualizados, ¿no? De hecho, muchos de los sistemas operativos, herramientas, software, ya tienen la posibilidad de configurar alertas para avisarnos de que están en las últimas versiones o no. No nos olvidemos nunca de actualizarlas. Y un aspecto importante es que si al final existen, tenemos organismos que de alguna forma recogen las distintas vulnerabilidades que se detectan y se informan en todo nuestro entorno. En concreto, es INCIBE. Periódicamente tenemos que echar un vistazo, leernos, informarnos de las vulnerabilidades que existen en el mercado y ver si necesitamos de alguna forma actualizar o reinstalar o reconfigurar el software o los dispositivos que tenemos en nuestro entorno. Las copias de seguridad, algo importante, es como el salvavidas, ¿no?, que ante una brecha de seguridad, ante un ataque, pues nos permite retomar el estado inicial en el que nos encontramos. Tenemos que asegurarnos de que hacemos copias diarias con las distintas políticas de retención que en cada caso
necesitemos, retener esa información durante un mes, durante un año, durante 5 años. Esa copia de seguridad, y es importante, tenemos que asegurarnos de que no es en local, es decir, hay una regla muy conocida que es la del 3-2-1, ¿no? En el sentido tenemos que tener 3 copias de la información. Básicamente una de ellas es la propia información en sí, y al menos tener 2 copias, y una de ellas, si es posible, o sea, 2 copias adicionales, y al menos una de ellas fuera del entorno en el que reside el dato principal, ¿no? Es importante porque no sabemos qué puede pasar en el emplazamiento en el que normalmente están los servidores con los datos, y si sobre todo en ese entorno hacemos una copia de seguridad, pues puede que al final tengamos indisponible ambos datos, con lo cual una copia siempre en otro emplazamiento. Las nubes públicas, Google, Amazon, Microsoft y los proveedores de data center cercanos como R ponen a disposición de las empresas sistemas de copia de seguridad en la nube que de alguna forma permiten esa copia en otro emplazamiento. Es importante periódicamente verificar que las copias funcionan, ¿vale? Hacer pruebas de recuperación y asegurar que los procedimientos de recuperación son ágiles y son eficientes. Muchas veces pensamos que activando el backup y viendo la lucecita en verde conforme todo está funcionando perfectamente, que llegado el momento, cuando tengamos algún problema, que todo se va a recuperar de una forma automática, ágil y sin problemas. Tenemos que asegurarnos, simulando una recuperación, de que eso va a ser así. Importante que los datos que son sensibles para el negocio, especialmente datos personales, datos de proveedores, o sea, todo aquello que consideramos que son datos relevantes, que se almacenen en dispositivos o en contenedores que sean seguros, y sobre todo que la información esté encriptada, ¿no? Porque es información siempre susceptible de que en cualquier momento nos la roben, ¿no? Bueno, las contraseñas es algo habitual, ¿vale? Como indico ahí, es el pilar de la seguridad informática. Tenemos que intentar concienciar a los usuarios de que las cambien con regularidad, de que empleen reglas que de alguna forma aseguren que sea una contraseña segura y difícil de que los ciberdelincuentes den con ella, ¿no? Hoy prácticamente todos los sistemas de información que suelen utilizarse en las empresas a la hora de autenticarse ofrecen dispositivos que aseguran el doble factor de autenticación, es decir, que realmente quien accede al sistema es quien realmente que dice ser, verificando, básicamente mediante una contraseña y mediante una acción en un dispositivo que a priori se sabe que es del propio usuario, ¿no? Acciones que normalmente se venían realizando en las compañías, que no se le daba importancia y que de alguna forma facilitaban el trabajo de los empleados, como el apuntar las contraseñas en libretas, en POS, tenemos que tratar de desterrarlas de nuestras organizaciones. Los dispositivos móviles cada vez son elementos que permiten a los empleados interactuar con los distintos procesos en la empresa. Ya no solamente es un dispositivo que permite hablar, sino que cada vez es un ordenador, es un puesto de trabajo más, ¿vale? Con lo cual es necesario aquellos que realmente sean corporativos, que formen parte de todo el ecosistema TI de la empresa, instalarle elementos que de alguna forma proteja contra las vulnerabilidades. Y sobre todo, como son muy susceptibles de extraviarse, de perderse y demás, hoy en día existen múltiples herramientas en el mercado que permiten una gestión centralizada y de alguna forma, de forma remota por el administrador de sistemas, permite o bien encontrarlos o bien desactivar y borrar esa información, ¿vale?
son los típicos sistemas que se llaman MDTM, de varios fabricantes, y es importante que los tengamos activos porque son un elemento crítico de cara a que alguien, un ciberdelincuente, pueda usarlo para poder entrar en empezar a husmear en los datos de nuestra organización. Y en cuanto a la web de la empresa, puede ser bien la tarjeta de visita de nuestra compañía o bien puede ser el marketplace, aquel elemento que de alguna forma, nuestro escaparate, ¿vale? El elemento sobre el que pivota y se centraliza todo nuestro negocio. Con lo cual, es importante también protegerlo. Los desarrolladores web, los desarrolladores de sistemas ya tienen muy concienciado o establecidas buenas prácticas y en la mayor parte de los casos utilizan desarrollos seguros y robustos contra posibles ataques. Intentan evitar que se desplieguen webs con agujeros de seguridad, pero es importante auditar y supervisar periódicamente, hacer lo que se denominan pentestings de esa web para asegurar que realmente no hay agujeros de seguridad. Hay herramientas en el mercado que de forma remota escanean esa URL, esa web de nuestra empresa y si es capaz de detectar si realmente existen agujeros de seguridad y ofrecen incluso consejos o acciones para tratar de remediarlas. Es necesario realizarlas periódicamente. Y sobre todo los sistemas de gestión de contenidos, los CMS de nuestras compañías que publican esas webs, que soportan ese e-commerce, ese comercio electrónico que nos permite, digamos, ofrecer nuestros productos a los clientes, es necesario siempre tenerlos actualizados. Son 10 consejos, por todos conocidos, y que muchas veces los obviamos, ¿no? ¿Cómo enfocamos desde R? O sea, ¿qué más podemos hacer para incrementar la seguridad en nuestras compañías? Antes de que nada, me gustaría insistir en el tema de que tanto el ámbito de IT como el ámbito de la ciberseguridad tienen intereses distintos dentro de las organizaciones. El ámbito de IT es un ámbito mucho más específico, mucho más adaptable, customizable a cada organización. Habla de aplicaciones de negocio que no tienen por qué ser iguales en todas las compañías. De configuración de usuarios, configuración de dispositivos, ¿vale? Tiene el ámbito es responsable también de los terminales de los usuarios y el ámbito de conocimiento que tiene es más de administrador de sistemas. El ámbito de la ciberseguridad es más transversal, está más estandarizado. Tiene que ver con de las distintas tecnologías de monitorización, de gestión, correlación de eventos que existen en el mercado. Se basa mucho en procedimientos estandarizados. Los procesos que gestiona tienen que ver más con la auditoría y la vigilancia, ¿vale? Tienen que tener mucho conocimiento sobre restauración, recuperación del estado, recuperación de datos y también labores de evangelización en cuanto a educación a los usuarios para evitar que realicen prácticas que pueden poner en riesgo la seguridad de las empresas, como comentaba antes, ¿no? ¿Vale? El conocimiento tiene que ser experto en esa materia y no tiene por qué coincidir con el conocimiento que tenga un administrador de sistemas o de redes en una compañía. Lógicamente tiene que haber una comunicación entre ambos y la interlocución tiene que ser clara. Cada vez que se haga un cambio en la administración IT, se cambia un servidor, se actualiza todo el parque de PCs, los sistemas operativos, hay un cambio en la segmentación de redes, en la Wi-Fi, etcétera, tiene que ponerlo en conocimiento del interlocutor o el equipo de ciberseguridad para poder adaptar o asegurar que esos cambios siguen siendo seguros y viceversa.
Si el responsable de la ciberseguridad, el equipo responsable de la ciberseguridad, detecta alguna vulnerabilidad en algún equipo del ámbito IT, en los PCs, en los servidores, etc., si ve que es necesario implantar una política de seguridad, tiene que ponerlo en conocimiento del interlocutor IT para que se implante, porque no tiene por qué tener los permisos ni los roles para poder ejecutar esos cambios, ¿no? La comunicación esa entre ambos es importante. Normalmente ambos van a velar porque la infraestructura sea segura y dé respuesta a las necesidades de los procesos de esa empresa, pero muchas veces son intereses contrapuestos, ¿no? Desde R, es decir, ¿cómo visualizamos, cómo tratamos de llevar las buenas prácticas de las grandes empresas? ¿Cómo vemos que es necesario o cómo se podría llevar las buenas prácticas de las grandes empresas o las administraciones públicas a empresas más pequeñas? Pues básicamente mediante estandarizando, industrializando, automatizando, ¿no? Mediante una economía de escala, usando servicios sobredimensionados y reutilizando esa capacidad excedente de horas de personas especialistas en ciberseguridad y compartiéndolas entre las distintas empresas, ¿vale? Es decir, las grandes empresas y las administraciones públicas cuentan con potentes herramientas tecnológicas, cuentan un SOC, un sistema de operación y ciberseguridad 7x24, que vela y monitoriza, correla todos los eventos que pueden suceder, utiliza esas buenas prácticas, realizan formación periódica y son servicios ad hoc. Y por lo tanto son caros. Lo que hemos visto es que si conseguimos industrializar esa forma de trabajar y compartirla entre las distintas empresas, al final podemos ofrecérselas a empresas más pequeñas a un coste más económico. Para eso, lo que proponemos son, todo tiene que pilotar en base a el servicio. Vemos que tiene que centrarse no en las herramientas, tiene que pivotar en base a ese servicio proactivo de monitorización y respuesta, ese SOC, que básicamente son personas expertos en ciberseguridad y que tienen a su disposición o que utilizan unos elementos de protección que de alguna forma aseguran todos aquellos elementos críticos por los que de alguna forma pueden atacarnos. ¿Qué elementos de protección utiliza el SOC que hay que proteger? Básicamente las comunicaciones, el acceso a Internet que tengan las distintas sedes, los puestos de trabajo. Tiene que asegurar que se hacen esas copias de seguridad, las comunicaciones entre distintas sedes, ¿no? Esa tunelización que hay que realizar, ese tráfico encriptado que tiene que circular entre las sedes. Es importante pues poner las herramientas adecuadas para poder hacerlo. Y tiene que asegurar que los empleados que teletrabajan, que cuentan con los elementos que de alguna forma protejan esa comunicación también. Y por resultado el correo electrónico como una de las principales fuentes de malware en las compañías. El SOC debería de contar con esas herramientas, debería de conocerlas, debería ser herramientas que integradas, que formen parte de un ecosistema, porque muchas veces tienen que interactuar entre sí de forma coordinada. Entonces, tienen que ser herramientas, iba a decir, estandarizadas, que ese SOC ponga a disposición de las empresas. Ese SOC, además de configurar, o sea, de distribuir, de poner en esos elementos de protección, debe de realizar tareas de prevención. Hemos hablado ahora con las 10 recomendaciones que muchas veces es necesario, tanto cuando hablamos de webs, de la web de la empresa, como cuando hablamos de la seguridad de las redes, realizar auditorías periódicas de seguridad, de realizar verificaciones de parcheado, etcétera, de concienciación a los usuarios, que no es algo puntual, hay que hacerlo continuamente. Bueno, esa labor de prevención debería de formar parte como
de las distintas acciones a realizar por ese SOC. Y por descontado, las actuaciones que puedan ser necesarias en el día a día, control de cambios, ¿no?, solicitados por los responsables de sistemas, ¿no?, informes de actividad, ¿no? El mejor servicio de ciberseguridad es aquel que no se sabe que existe, o sea, es aquel que no da señales de vida, en el sentido de decir, si no hay incidentes es que hay un buen servicio de ciberseguridad. Pero es bueno conocer periódicamente a lo que estamos expuestos, ver qué incidencias hemos detectado, cuáles hemos parado, qué tareas de mantenimiento, de prevención hemos realizado, qué acciones, ¿vale? Esos informes, el SOC, de alguna forma, vemos que tiene que realizarlas, ¿no? Y la detección y respuesta. Y de hecho, es una de las, aparte de la monitorización, si en cualquier momento el SOC detecta que está habiendo un flujo de datos anómalo, de alguna forma tiene que pararlo, ¿no? Tiene que pararlo y ejecutar los procedimientos que tenga establecidos para evitar que vaya a más. Y realmente, cuando al final consiguen entrar, porque hemos dicho que no vamos a solucionar el 100%, que no vamos a cubrir el 100% de los riesgos, que siempre va a quedar un riesgo remanente. Si al final hay una brecha de seguridad, bueno, de alguna forma es el responsable de volver a ejecutar los procedimientos para remediar ese ataque y volver a recuperar el estado de los sistemas, el estado de los servidores, el estado de la IT al momento anterior, ¿no? Bueno, eso es una buena práctica que también recomendamos, porque muchas veces no somos conscientes de lo que sucede tras un ataque, ¿vale? Y aunque pongamos todas las medidas necesarias mediante ese SOC con esos elementos, es importante al final tener el salvavidas, ¿no?, que de alguna forma nos pueda cubrir desde el punto de vista económico ante un ciberataque, ¿no? Entonces, hoy muchas de las compañías de seguros tienen su línea de ciberseguro. Tenemos que ser conscientes de que debería de cubrir tanto responsabilidad civil, sobre todo por denuncias ante terceros cuando hay una fuga de información confidencial o datos personales, gastos de defensa y fianzas. Los daños propios, pensemos que los costes de recuperación a veces son muy costosos, porque son horas hombre de personas con un nivel de formación muy específico, muy especializado, son bastante costosos, ¿no? Entonces, bueno, muchos de los ciberseguros cubren eso, garantías de interrupción del negocio, el lucro cesante. Hay compañías que son muy digitales, su negocio pivota en torno a Internet, en torno al comercio electrónico, y una parada pues puede suponer una falta de ingresos y, por lo tanto, una parada de su negocio. La extorsión cibernética es algo que muchos ciberseguros ofrecen hoy en día, ¿vale? Es decir, cuando los ciberdelincuentes consiguen entrar, encriptan esa información, amenazan con publicarla, bueno, pues muchas compañías cubren contra esa extorsión, tanto intentan al principio negociar contra esos grupos de ciberdelincuentes y si al final no hay más remedio, pues intentan el pagar si realmente es necesario, ¿no? Y las denuncias no vienen únicamente a veces por terceros, sino que a veces viene por la administración, el regulador, básicamente por un incumplimiento del GDPR, ¿vale? Entonces, estamos obligados, y eso sí me gustaría insistir, a notificar cualquier incidente de seguridad y si realmente el regulador ve que ha habido incumplimiento en el reglamento, pues puede llegar a derivar en una sanción, ¿no? Entonces, muchos de los ciberseguros cubren eso, ¿no? Y básicamente es lo que quería un poco contar, que no nos quedemos únicamente en el decálogo de las buenas prácticas, sino que vayamos un poco más allá y pensemos la ciberseguridad al final como como un servicio interno dentro de la compañía, que puede ser interno, puede ser externo, puede estar internalizado o externalizado, pero que de alguna forma tiene que velar por ese proceso continuo
que supone el estar siempre alerta y siempre al tanto de las distintas amenazas que pueden suceder, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, José Manuel. Sin duda, pues recordar esos 10 principios pues siempre nos ayuda a estar alerta. Y ahora, pues después de la explicación o de la exposición, toca hacer el examen, ¿no? Toca hacer la auditoría. Y nos hacemos a nosotros mismos esa pregunta de cuántas de las personas que estamos aquí hemos cambiado la contraseña en los últimos 45 días. No hace falta que levantemos la mano. Podemos preguntarnos también si nuestras contraseñas las estamos generando de manera automática, con alguna aplicación, o estamos generándolas nosotros. Si las estamos generando nosotros, si estamos utilizando alguna regla mnemotécnica, nombre, año, asterisco o el símbolo que queramos, porque aunque nos diga allí que es fuerte, si pones tu nombre y un mes y un asterisco, pues al final el algoritmo para calcular, pues sabemos las opciones que podemos tener ahí. Podemos hacer también la prueba de ir a nuestros smartphones, incluso si es iPhone, ir ahí a General, actualización de software y ver si tenemos nuestro software actualizado. Apple, iPhone, cada mes nos está diciendo mínimo que actualicemos, porque nos están enviando mensajes continuamente. Existe el mito de que Apple que no tiene virus, que no tiene vulnerabilidades. Es mentira, todos tenemos vulnerabilidades y todos las vamos dejando. Y si estas mismas preguntas en algo tan personal como somos nosotros mismos, nosotras mismas, si lo trasladamos al entorno de nuestras empresas, pues también son preguntas que nos deberíamos hacer con cierta frecuencia a modo de auditoría light, ¿no? A modo de auditoría light. Yo introduciría una última pregunta que sería si estamos tomando las mismas medidas que hace 6 meses y si estamos tomando las mismas medidas que hace un año. Porque si algo nos ha trasladado hoy José Manuel, creo, en esta presentación, es la evolución de los riesgos, ¿no? Cómo vamos cambiando nuestros hábitos, nuestra forma de utilizar Internet y cómo esto pues, está generando nuevos riesgos y cómo debemos protegernos ante esos riesgos, ¿no? Vemos el teletrabajo, todo lo que nos ha traído el COVID y eso, pues me imagino, José Manuel, que para vosotros, a la hora también de lanzar vuestras iniciativas, vuestros productos, esa capacidad de innovación, de anticiparos a los riesgos es permanente, ¿no? A la hora de pensar, ¿en qué productos podríais estar trabajando o habéis estado trabajando? Sí, me gustaría un poco hacer como una perspectiva histórica. Es decir, en R desde ya hace bastantes años, venimos ofreciendo, incluso en el segmento residencial, ¿no? Pues proporcionamos un antivirus tradicional basado en firmas, en digamos, virus perfectamente conocidos, digamos, lo instalabas en el PC y hacía uso de como una base de datos de los virus ahí conocidos. Esos, hoy por hoy, digamos, ese concepto de antivirus tradicional, que se conoce en el argot como los EPPs, Endpoint Protection, es un concepto que ya está obsoleto y muchas veces pensamos que tenemos un antivirus y ya estamos protegidos, ¿vale? Sí. Es un concepto ya superado. Es imposible el mantener una base de datos actualizada de todos los virus. Hoy en día los nuevos sistemas de protección del puesto de trabajo se basan en análisis del comportamiento de los procesos. Ya el concepto de EPP, de Endpoint Protection, está ya superado. Viene el concepto de EDR, ¿no? Endpoint Detection and Response, detección y respuesta en el puesto de trabajo. Básicamente es un sistema, hoy en día está muy en boga esa palabra, ¿no? Pero es un sistema basado en inteligencia artificial, en machine learning. Lo que hace es analizar el comportamiento de los distintos procesos que se ejecutan dentro del PC, el tráfico de red que circula hacia adentro y hacia afuera. El sistema, de alguna forma, ve cómo es el comportamiento normal de trabajo del PC y del tráfico de red, y si en algún momento ve un tráfico anómalo, lanza la banderita, ¿no? Entonces, son sistemas complejos, que están basados en técnicas de AI, ¿no? Y que de alguna forma tratan de proteger, ¿no? Entonces, en el caso de tu empresa hemos ido hacia ese modelo y también es cierto que aunque la instalación es muy sencilla,
pues muchas de las empresas no cuentan con el expertise necesario para desplegarlo en todo su conjunto de PCs o parque de PCs que pueda tener la compañía, ni configurarlos adecuadamente, ¿no? Entonces vemos que cada vez en las empresas son más necesarios servicios de instalación, de enrollment, de puesta en marcha, ¿no? Más que la venta pura de licencias. Pues por hacer una comparación, es como una de las grandes innovaciones que nos ha tocado vivir, que fueron los navegadores de los vehículos, ¿no? Cuando teníamos el TomTom y te venía con la carta de mapas de no sé qué y la actualizabas cada año, cada 2 años, porque si no, no te coincidía, ¿no? Bueno, esos serían los antivirus de antes, ¿no? Que había una base de datos y tendrías que actualizarla cada 2 o 3 años. Y luego viene pues los navegadores ya de plataformas como Apple o como Google, que ya tienen una actualización e incorporan esa inteligencia artificial a la hora de, pues eso que todos valoramos, ¿no? De si hay radar, no hay radar, límite de velocidad, no límite de velocidad, e incluso ahora pues ya te dice la densidad de tráfico que hay, ¿no? Aquí la ciberseguridad sería proteger que en ese mapa de conducción no te aparezca de repente un muro donde no hay muro, o que efectivamente haya un muro donde dice que hay una línea recta, ¿no? Y te vas a dar ahí el golpe. Y es que sin duda la inteligencia artificial, quizás la palabra de moda de este año, y estamos a mitad de año, sea ChatGPT. Me imagino que a final de año pues nos dieran algo así. Si algo estamos viendo en este 2023 es que estas tecnologías ya están aquí, ya están en el uso, ¿no? Mencionabas algunos casos de uso, ¿no? Como ese predictivo de comportamiento. Ya no tanto las ventajas, sino qué riesgos le vemos a la inteligencia artificial. ¿Cómo puede estar la inteligencia artificial o puede suponer, mal utilizada, una amenaza para nuestros sistemas y para la seguridad de nuestros sistemas? Bueno, yo más que amenazas, las amenazas aún están por descubrir. Yo creo que hoy en día tienen más ventajas y aplicadas al ámbito de la ciberseguridad, bueno, pues es en nuevos tipos de elementos, digamos que de alguna forma pues el antivirus pasa a ser un EDR, ¿no? El típico firewall basado en políticas estáticas, bueno, le metes la inteligencia artificial y es capaz de analizar también el tráfico de entrada y de alguna forma detectar incidencias, detectarlas y pararlas, ¿no? El típico servicio IDS, ¿no? O incluso en los propios firewall ya existen funcionalidades que de alguna forma son capaces de analizar el tráfico de entrada y si ven un comportamiento anómalo lo envían a la nube del fabricante, donde existe digamos, un pool de procesadores que ya están entrenados entrenados con toda la información de todos los usuarios del mundo, ¿no? Y de alguna forma son capaces de detectar, oye, mira, este conjunto de datos que me has reportado, pues efectivamente es una amenaza. Páralo, ¿no? Entonces, en el ámbito de la ciberseguridad vemos que más que amenazas son técnicas que se pueden ir incorporando en los distintos dispositivos. Comentaba antes el tema del SOC, porque ahora mismo en R estamos tratando de ir hacia ahí. El hecho de no tratar de ofrecer elementos de ciberseguridad aislados, independientes, donde le damos la responsabilidad al cliente de configurarlos, de integrarlos, de administrarlos, de operarlos. Queremos ir a un modelo end-to-end, ¿no? Extremo a extremo, donde queremos dar el servicio, esa capa de servicio y por debajo incluido todas las herramientas que necesite el cliente, ¿no? Un discurso, un mensaje que no va de seleccionar qué herramientas son las que quieres o no, sino un mensaje de yo te doy este servicio, te aseguro que te protejo, que te consigo minimizar tu nivel de riesgo al mínimo posible y déjame hacer a mí. Déjame ponerte las herramientas que creo que necesites, déjame hacerte los preventivos que yo considere y las actuaciones que yo considere. Porque yo soy el experto en ciberseguridad, soy el que te voy a ayudar, soy el que voy a conseguir que tu nivel de ciberseguridad esté al mínimo posible. ¿Cómo lo hago? Ese SOC cuenta también con herramientas, las típicas SIEM, que de alguna forma recolecta todos los eventos, todos los
todos los logs, eventos, mensajes de los distintos dispositivos que yo instalo, soy capaz de analizarlos, de procesarlos, de correlarlos con bases de datos de ataque, digamos, de vulnerabilidades que existan y de alguna forma ser mucho más ágil, o ser ágil a la hora de detectar posibles amenazas y pararlas, ¿no? Y eso son técnicas también de inteligencia artificial. Nos quedamos entonces con la visión del optimismo, ¿no? de las oportunidades que nos brinda precisamente pues, esa capacidad que tiene de hacer esa detección de patrones, ¿no? Detección de patrones que tenemos un histórico de cómo se vienen comportando pues, los diferentes tipos de ataques y los diferentes tipos de riesgos, la capacidad también que nos va a dar de poder consultar en tiempo real con las alertas que se vayan reportando, tanto en vías, vamos a decir, en vías oficiales como otras alertas que podamos tener monitorizadas e incluso ya programar acciones, pues eso, enviarle una nube o enviarla pues, a alguna zona de seguridad desde donde podamos trabajar por ahí y, bueno, pues estar un poco alerta, ¿no? La figura esta del SOC yo creo que cada vez está cobrando mayor importancia, ¿no? Es decir, donde antes le llamábamos servicio técnico, atención al cliente, ahora cada vez toma un poquito más de relevancia. Cuéntanos un poquito más, ¿qué es lo que se hace desde un SOC? ¿Cómo se trabaja desde un SOC? Básicamente es un conjunto es un equipo de personas con conocimientos, con expertise, con certificaciones en el ámbito de la ciberseguridad, digamos, tiene experiencia probada y se trabaja mucho en base a procesamientos y cuenta con un sistema de información capaz de recolectar toda la información que deriva de cada uno de esos elementos que indicábamos antes, ¿no? De los EDRs que se instalan en los PCs, de los firewalls, de los elementos de protección de correo en la nube. Es decir, es capaz de detectar todos esos elementos y en tiempo real detectar posibles anomalías en cuanto a tráfico, en cuanto a comportamiento, ¿no? Que puedan hacer ver que ahí hay un malware, ahí hay un ataque, ¿vale? Muchas veces ya el propio sistema del SIEM ya nos lo dice porque es capaz de correlarlo con eventos similares, ¿no? Y otras veces es la capacidad técnica, el expertise de los técnicos que hay por detrás quienes son capaces de dilucidar, pues como un doctor experto cuando analiza una radiografía, ¿no? Y pues aquí hay un problema, ¿no? Pues efectivamente, mira, pues hasta este patrón, estos eventos que me da el EDR o el firewall, pues mira, pues sé realmente que hay un ataque de negación de servicio, que nos están intentando atacar, ¿no? Hay muchas técnicas ya, o sea, hay un catálogo, un patrón de técnicas muy conocidas y documentadas, ¿no? Que utilizan los ciberdelincuentes y, bueno, y muchas de ellas ya, digamos, forman parte del entrenamiento de esas herramientas con las que cuenta el SOC y otras son ampliamente conocidas por los técnicos que están detrás. Entonces, son capaces de detectar prácticamente al vuelo cualquier ataque que pueda haber. En el momento en que lo detectan, el siguiente paso es pararlo, ¿no? Es decir, oye, pues ¿y cómo lo paro? Desde lo más fácil que es yendo al elemento de protección que nos conecta a Internet y de alguna forma filtrar todo aquello que nos interesa, desde un determinado puerto, IP, protocolo, hasta lo más radical que podamos encontrar, que es cortar todo el tráfico de Internet. Os puedo dar un ejemplo que salió en prensa recientemente, hace unas semanas, se vio atacada por BitLock, unos ciberdelincuentes rusos, ¿no? Mis compañeros y yo estábamos en la oficina y de repente a la media hora dejamos de conectarnos a Internet y ya nos avisaron nuestra gente de sistemas, estamos siendo atacados. Iros para casa, nos conectéis a través de la VPN, conectaros por Internet a los servicios en la nube de Microsoft, porque tenemos toda la información digamos, en SharePoint. Básicamente se cortó el tráfico a Internet mientras el equipo, nuestro SOC interno, nuestros expertos en ciberseguridad trataban de contener y de parar el ataque. Al final el impacto fue mínimo, pero gracias a haberlo detectado a tiempo y poner todas las medidas necesarias para que no fuera a más. En ese caso, pues lo que se decidió fue, bueno, pues simplemente se intentó cortar unas subredes, ¿no? Sí. Y al final se decidió cortar todo el tráfico a Internet. Eso para que nos hagamos una imagen visual es...
antes eran unas salas, ¿no?, con muchas pantallas o una pantalla grande. Si alguno es aficionado a la ciencia ficción y a este género de cine, pues el War Games y aquellas salas en donde tú podías ver en tiempo real qué es lo que estaban pasando, ¿no? Hay una de un antivirus, ya es algo más que un antivirus, una empresa de seguridad, Kaspersky, que tiene en su web disponible pues un mapa mundial de dónde están viniendo los ataques y cómo están siendo, que es bastante visual. Pero al final es tener eso, ¿no? Es tener un servicio de monitorización que anticipe cualquier tipo de situación, ¿no? Algo similar, y nos preguntaba ahora Marco Fernández por el chat, algo similar a lo que podemos tener dentro de un entorno industrial, pues una de las tecnologías que también estamos utilizando ahora, la llamada o conocida como gemelos digitales, a poder tener esa réplica de la red, esa imagen de la red y ver qué es lo que está pasando ahí, cómo se están transmitiendo, ¿no? Y aquí Marco lo que nos pregunta es que, bueno, pues en el entorno que estamos ahora, pues en una planta productiva, no vamos a decir un sector para no identificar la pregunta, pero en una planta productiva en la que tenemos ahora los IoTs, tenemos ahora los OTs, tenemos la sensórica, tenemos todo digitalizado, las órdenes y las peticiones viajan por Internet, el reporte de producción viaja por Internet. ¿Cómo securizamos eso? ¿Qué herramientas podemos tener o qué servicios nos pueden ayudar a tener eso protegido? Sí. A ver, ahí existe un paradigma, es decir, tradicionalmente se pensaba en las organizaciones, ¿no?, donde básicamente lo que teníamos en servidores y PCs, lo que se trataba es de proteger, digamos, lo que llamamos el perímetro. Tú tenías el router con el acceso a Internet y metías un elemento ahí que te protegía ese tráfico. Y un candado. El candado, y asegurabas y establecías ahí las políticas, a ver a qué tipo de webs puede acceder mis empleados, ¿no? Y cortabas pues las webs maliciosas, las de noticias o las que quisieras, ¿no? O determinadas aplicaciones. Y se pensaba que con eso era suficiente. El ámbito de OT lo que ha venido a empujar es un paradigma de la seguridad que se llama seguridad, en vez de perimetral, seguridad en profundidad, ¿no? Es decir, lo que tratamos es de llevar la seguridad no solamente al frontal, al perímetro, sino ir metiéndolo como si fuesen en capas en los distintos elementos que hay dentro de la infraestructura. Bueno, por descontado que hay que tener separado lo que es la red puramente industrial de la red de administración, ¿vale? Son redes totalmente distintas. Craso error si tratamos de mezclar todos los elementos en lo mismo, y lo que es necesario es llevar esos elementos de protección, incluso si es necesario, al propio dispositivo en sí, ¿no? Es decir, pensemos que hay puede haber muchos sensores, puede haber cámaras, dispositivos de actuación, y no tienen por qué estar en el ámbito de una fábrica, puede estar en el ámbito de una ciudad. El concepto de Smart City al final no es más que el llevar los distintos sensores actuadores al ámbito de toda una ciudad. Entonces, los elementos de protección tienen que estar, si es necesario, incluso en el propio dispositivo, ¿no? Los dispositivos, por supuesto, tienen que estar actualizados, parcheados, etcétera, pero tienen que tener igual su elemento de protección, que es un elemento de protección, es un software que viene ahí implícito y de alguna forma protege ante actividades maliciosas. Me estaba acordando ahora de una, es que no recuerdo cómo era el nombre de la serie, donde un presidente de los Estados Unidos, ¿no? Digamos, tenía un marcapasos, ¿no? Y los malos, ¿no?, querían, digamos, cometer un atentado y tenían un experto o sea, un ciberdelincuente de un nivel muy avanzado, y consiguió al final entrar en el marcapasos del presidente e inducirle un infarto, ¿no? Hombre, yo no sé si hoy en día están fabricando marcapasos con ese tipo de tecnología, pero todo se andará. Es decir, a lo mejor en un futuro es posible que cuando te instalen un marcapasos que tenga, digamos, determinado software que de alguna forma ponga en conocimiento del doctor, ¿no? Pues mira, José Manuel, te voy a responder porque conozco esa tecnología, porque trabajé en un proyecto de estas, y efectivamente cada fabricante de marcapasos tiene identificado el dispositivo, y hay un servicio de monitorización médica en la cual, pues lo mismo que en un SOC, va teniendo a cada paciente, vas teniendo tu plataforma donde vas viendo pues, si el paciente está bien o no. E incluso hay una función que te permite darle una pequeñita descarga si ves que
está bajando el pulso. Pues con más razón. Pues, si además, servicios... la historia de aquel proyecto era que analizamos 4 fabricantes, cada fabricante tenía su plataforma, cada una con un protocolo diferente, y lo que tratábamos de buscar era una plataforma única a nivel europeo, porque al final era una herramienta un poco, un poquito peligrosa. Sí, no, es que pensemos el riesgo, vamos, eso es es el típico ejemplo de elementos IoT que tienen que tener un nivel de protección súper alto. O sea, ya no digo alto, súper alto. Pues están ahí, ¿no? Y es que precisamente un poco en esa línea es hacia donde vamos, ¿no? Hacia una sociedad de la que estamos hiperconectados, introduciendo elementos de sensórica ya bioinformática, ¿no? Que estamos analizando y tomándonos muestra continuamente, ahí la protección tiene que venir desde el principio. Y de hecho, pues estabas hablando de esto y se me venían a la cabeza pues esas palabras o palabras que quedan muy bien a veces en las conferencias, pero que hay que ponerlas en práctica, ¿no? Como son el Security by Design, el diseño de cualquier producto digital desde una perspectiva de la seguridad, el Security, el Privacy by Design, que de hecho ahora pues acaba de sacar una norma de privacidad, ¿no? Un poco para poder incorporar la privacidad desde el diseño. Y esto a mí me gusta compararlo con algo que todos estamos concienciados hoy en día, que es la sostenibilidad, ¿no? Todos estamos concienciados de que hay que dejar de contaminar, que hay que cambiar los modelos productivos para contaminar menos, pues tenemos que quizás plantearnos también que la ciberseguridad tiene que ir por ese camino, que no se convierta en un commodity de bueno, cumplimos, pasamos la formación, firmamos y ya está, ¿no? Y muchas veces sucede, ¿no? que digamos, tenemos una necesidad en el ámbito IT, quiero montar unos servidores porque voy a montar ahí mi ERP, ¿no? Y mi red, no pensamos para nada en la ciberseguridad, montamos el ERP, lo ponemos a funcionar y de repente, bueno, ¿y cómo lo segurizamos? Entonces, bueno, por muchas veces se parchea de la forma más rápida posible, ¿no? Para minimizar los riesgos más altos, pero no se protege del todo, ¿no? O muchas veces incluso es por lo que decías tú, por cumplimiento, ¿no? Porque me obliga la norma pues, a contar con ciertas medidas, entonces hago cualquier acción que de alguna forma me permita el pasar la auditoría y tener el sello. Cuando se monta, pues en ese caso, el ejercicio correcto sería, vamos a montar un ERP, llamamos al experto de ciberseguridad y que diga cómo deben de gestionarse los procesos. Hay dispositivos móviles que interactúan con el servidor, cómo tienen que ser las transacciones, qué tipo de protección tiene que haber, ¿no? Cómo se tiene que guardar esa información, que si es crítica de forma encriptada y en dónde, en qué dispositivo. Es decir, todas esas decisiones que forman parte del diseño inicial, para asegurar una seguridad eficiente, deberían de ponerse encima de la mesa antes de hacer nada. Sí, digamos que en el análisis funcional, ¿no? La toma de requisitos del producto, del proyecto que vayamos a realizar, empezar a plantear estas cuestiones. La tendencia quizás suele ser el vamos a lanzarlo, vamos a probarlo, y luego lo envolvemos, ¿no? Luego lo certificamos. Y después hay un aspecto también importante que también tenemos que tratar de desterrar de las costumbres, ¿no? de las empresas, que es, yo llamo el Diógenes digital, ¿no? Que es, por si acaso me guardo toda la información. Muchas veces son datos de carácter personal, que como sabéis estamos obligados a publicar, ¿no? Es decir, tenemos que de alguna forma decir qué datos de carácter personal de clientes o proveedores estamos almacenando y muchas veces por si acaso los guardamos. Tenemos que acostumbrarnos a almacenar todo aquello que es estrictamente necesario, tratando siempre de minimizarlo en la medida posible, porque en cualquier momento pueden ser secuestrados, publicados, etcétera, y es un problema. A mí ahí me gusta aplicar esa matriz de riesgo, ¿no? La matriz de riesgo es decir qué dato es imprescindible que tengamos que manejar o no, incluso tratar de utilizar la creatividad para evitar tener que estar en contacto con ese dato, ¿no? Ir incluso más allá, porque bueno, la realidad es que ese dato, que es el que tiene el valor, es el que luego va a ser el objeto de deseo de los amigos del mal, ¿no? Y frecuentan. Y después es importante, si hay que almacenar unos por necesidad, lógicamente que estén encriptados y que la clave la conozcamos únicamente, los que la tienen que conocer, ¿vale? Y nadie más, ¿no? Porque en cualquier momento alguien puede acceder a ellos, oye, pues al menos que esté encriptado. Sí, ahí sin duda la criptografía, ¿no? Como otra de esas tecnologías que giran en torno a la ciberseguridad, pues bueno, también es una tecnología que va evolucionando con el tiempo, ¿no?
y de hecho, pues a pesar de que estemos hablando hoy en día de computación cuántica, también hablamos de criptografía postcuántica, ¿no? Vamos a seguir, tú ves que sigamos manteniendo ese equilibrio, ¿no? Que siempre vamos a tener la posibilidad de ir un poquito más allá siempre que la tecnología en cuanto a seguridad. Sí, no, yo creo que estamos en esa vía. Se está cogiendo ya la carrera, digamos, el ritmo ya suficiente para ir siempre al paso de la tecnología. Y cada vez, digamos, las técnicas que comentabas antes, las técnicas del blockchain, todas las técnicas basadas en machine learning, lo que nos da es un conocimiento, un expertise para, de alguna forma, anticiparnos a las posibles, bueno, pues, por posibles ataques que se puedan desarrollar incluso en un futuro, ¿no? Al final es utilizar las tecnologías para ayudarnos a predecir qué es lo que pueda pasar y cómo reaccionar cuando pase algo, ¿no? El cómo actuar. Me gustó mucho que hicieses ese hincapié, ¿no? Ese refuerzo en decir hay que tener un plan de contención, ¿no? Es decir, ya que estamos trabajando con datos, hay que ir más allá. Desde vuestra experiencia como operador, ¿os encontráis con que muchas empresas lo tienen así de claro o las empresas ciberseguridad sigue siendo un coste, ¿no? Hablábamos antes del 10% dentro del presupuesto de IT. Sí. No es del presupuesto global de la empresa, es dentro del presupuesto de IT el 10%. Sí. Yo he tenido este último mes he estado visitando a algunos de nuestros clientes de PYME, empresas entre 10 y 100 empleados, con una o varias sedes. No me he encontrado con ninguna que tenga una persona específica para ciberseguridad. Normalmente es el propio responsable de sistemas, el típico CIO en las grandes empresas, ¿no? O la figura del CIO, el responsable informático, quien se encarga de todo. Y lo que me trasladan es que para él es una carga adicional a lo que venía haciendo, una carga de trabajo adicional y un sobreesfuerzo al esfuerzo que estaba ya realizando de por sí, de mantener las redes, los sistemas de información, etcétera, ¿no? Ven muy positivos servicios de este tipo, incluso porque una empresa, digamos, es experto en lo que vende, en lo que fabrica, no tiene por qué saber de ciberseguridad. Lógicamente, comentaba antes que el ámbito de TI, o sea, muchas veces está internalizado porque es muy customizable, es muy adaptable y muchas veces el responsable de sistemas tiene que conocer bien los procesos de esa empresa, porque digamos, los sistemas de información están adaptados a su know-how, a su forma de trabajar. Entonces, el responsable de IT es bueno que forme parte de la empresa. En cuanto a ciberseguridad, como es más estandarizable, más en base a procedimientos, puede ser algo que puede ser externalizable sin ningún problema, ¿vale? Y aparte requiere un conocimiento mucho más específico y el hecho de que se pueda externalizar a empresas que realmente tienen a más clientes que es en cuestión, pues hace que ganen mucha más experiencia, más conocimiento, etcétera. Pero hoy por hoy las empresas, ni lo subcontratan fuera ese servicio y lo que hacen es cargar al responsable de sistemas con esa labor. Lo que sí que parece que ha evolucionado es la cobertura de riesgos, ¿no? La póliza de riesgos de ciberseguridad. Esto a mí me genera un poco de confusión, porque no sé si es algo bueno o algo malo, ¿no? Es decir, el tener el riesgo cubierto te lleva a despreocuparte del riesgo o es que eres más consciente del riesgo. Sí. Tú sabes, con las compañías de seguros, todas te dicen que es una línea de negocio, pero cuando realmente les dices, oye, pues venga, hazme una oferta o quiero contratar un seguro, la verdad es que te ponen 1001 trabas, ¿vale? Es decir, te piden análisis de riesgos, te piden un plan de seguridad, te piden confirmación de que tienes todas las medidas de seguridad aplicadas. La realidad en las pequeñas y medianas empresas es que no tienen todo eso, entonces o lo improvisan o se lo inventan, pero vamos, que no son capaces de responder a las necesidades que exigen las compañías de seguridad, ¿vale? Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho en R? Tratar de ponérselo fácil al cliente. Hemos hablado, formamos parte del grupo MásMóvil, en el segmento residencial ya tenemos acuerdos con compañías de seguros para el ámbito de seguros en residencial, en el ámbito de residencial, y lo que hemos hecho es hablar con una de estas compañías, en concreto con Mapfre, y le dijimos, mira, sabemos que vosotros, cuando un cliente de empresa os pide un ciberseguro,
lógicamente queréis atar vuestros riesgos o queréis minimizar vuestro riesgo y le pedís muchas restricciones o digamos muchos compromisos al cliente, ¿no?, antes de firmar, ¿no? Si nosotros le damos un servicio de ciberseguridad basado en este SOC profesional con estas herramientas, a los clientes vosotros podéis ofrecer un seguro que sea básicamente firmar al cliente con la garantía de que está cubierto con el ciberseguro, y la respuesta fue que sí. Ellos de alguna forma se cubren sus riesgos asegurando que por detrás hay un servicio profesional de ciberseguridad que le permite. Incorporáis una auditoría hecha, digamos, ad hoc para esos riesgos, para poder de esa manera pues facilitar no solo la detección de mejoras, sino también la posterior contratación. Que la compañía de seguros, digamos, ofrece ese ciberseguro al cliente sabiendo que por detrás el cliente tiene este servicio contratado con nosotros. Y es un servicio que de alguna forma está pactado. Se sabe su alcance, sus compromisos, etcétera. Fantástico. Hay un dicho que decimos en el ámbito de la criptografía, ¿no?, que es el de don't trust, verify, ¿no? No confíes, verifica siempre, pero sin duda en nuestro día a día, en las empresas, en nuestro día a día, a veces no tenemos tiempo ni conocimiento de poder verificar pues, todos estos riesgos, ¿no? Por eso, pues quizás buscar a ese partner de confianza, o que por lo menos nos transmita esa confianza con herramientas, con talento, con servicios, bueno, pues quizás nos pueda ayudar. Perfecto, pues oye, José Manuel, muchísimas gracias por la conversación, por la presentación. Muchísimas gracias a los asistentes, a aquellas personas que os queráis quedar, que queréis permanecer, sobre todo las presenciales, el online lo vamos a tener un poco más complicado. Podemos continuar conversando aquí en esta sala aquí al lado con un café que nos invitan y reforzar ese mensaje de que la ciberseguridad pues no es un juego, y en una sociedad cada vez más digital y en unas empresas cada vez más digitales, pues bueno, aunque el indicador económico nunca nos guste, pero que ese peso relativo, vamos a decir, sobre el porcentaje, sobre el presupuesto total de IT, pues que también vaya un poco pues cogiendo fuerza en ciberseguridad, porque también será un indicador muy válido de cuán digitalizada está nuestra empresa. Muchísimas gracias a la Diputación de Ourense, al Centro Marcos Valcárcel y, por supuesto, Círculo Empresario Galicia y, en este caso, a R Participante por la organización de esta jornada. Nos vemos en la siguiente. Gracias. No sabía que hacíais la auditoría.